Los invasores. Bienvenidos a una nueva emisión de Los Invasores. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, Nelson. Ansioso por tocar este tema que realmente me apasiona. Sí, me tenés que dar la razón en esta. Sí. Escuchá, si yo te digo una frase, vos me decís, sí, Nelson, lo vamos a tocar, o me parece que no, lo vamos a charlar. Escuchá, Luis, Sí. El ocaso de los humanoides. Exacto. ¿Me das pie? Sí, totalmente. ¿Por qué fue decayendo la presencia humanoide a través de las décadas? Sí, totalmente. Y justo que estás presente, decís vos que sos un gran conocedor de las oleadas, donde se produjeron los mayores descensos, digamos, masivos, individuales o grupales de humanoides, y cómo eso fue decayendo. Eso yo hace unos años, no me acuerdo si fue en Mar del Plata o en qué lugar, en algún congreso te dije, che, ¿qué pasa con los humanoides? Se están extinguiendo, no hay tantos casos como antes, ¿qué sucede? Bueno, esa pregunta que vos te haces es la que se hacen todos. Por ahí muchos no se dan cuenta porque para muchos ya es inminente el contacto, cada vez son más, pero yo siempre digo, no, al revés, cada vez son menos. Es un planteamiento que siempre lo cargamos a Marcelo Martinich, porque él adora, es un enamorado de la casuística de los 60, los 70, sí. Esos famosos encuentros cercanos que pululaban por todos los parajes argentinos. Y hoy por hoy, para encontrar un encuentro típico del 60, hay que remarla, hay que ir a indagar provincia por provincia, investigador por investigador, así que, no, macana, es un tema que no debemos dejar pasar porque forma parte de la casuística y debemos buscarle la razón a la sin razón, porque realmente cuando todo el mundo se especula, a medida que pasan los años, cada vez se aproxima el contacto, estos señores aparentemente están en plena retirada. Claro, mirá, no sé si te acordás, Luis, hace la década de los 60, 70, habían unos personajes dando vuelta que decían que iban a venir los ovnis, iban a aterrizar, iban a desembarcar seres de todas las tipologías, a abrazarnos, a darnos la llave de la felicidad eterna. Exactamente. ¿Y dónde están? Y pasan las décadas, por eso es importante tocarlo por décadas, porque esto es imposible tocarlo año por año porque sería todo un desbarajuste. Son 72 años de ovnilogía. Pero vos fijate las décadas, Nelson, estos seres a través de los años, que prácticamente parece un cuento de hadas. Vos fíjate, tenemos la década del 40, ¿no? Roswell, el inicio. Sí. Arnold Roswell, el inicio de todo. Perfecto. Ya en la década del 50, ¿qué empiezan? Los primeros contactos. Empieza el famoso caso Adamski con los venusinos, desembarcan los humitas en el año 54 en Francia. Acá en Argentina tenemos los hermanos Duclos que estaban en contacto con extraterrestres, recibían mensajes, etcétera. Ya los primeros contactos, con los primeros años ya del desembarco de los ovnis en el mundo, no solamente en Argentina, ya tenemos los contactos. Perfecto. Después discutidos, obviamente. Acá en Argentina, en la década del 50, tenemos contados con los dedos, Los humanoides, al parecer, en Argentina no habían llegado en la década del 50 a desembarcar. Son muy pocos los contactos que tenemos en Argentina. Pero ya en la década del 60 pegamos un salto, no solamente en el país, sino a nivel mundial, y tenemos lo máximo. Yo creo que la década del 60 va a ser, Nelson, y en esto coincidimos, insuperable. Sí. Entre el 62 y el 68, que fueron las grandes oleadas, 62, 65, 67 y 68. ¿Sabés que no me canso de releer y releer todos los casos ocurridos durante... Por eso le doy la razón a Marcelo Martinich. Durante esos años se producen los mejores encuentros cercanos. Total, tenés para todos los gustos, tenés casos positivos, dudosos, fraude, pero ahí tenés un combo de cosas que vos decís, no, hay algo muy concreto y hay algo que también está ayudando a que se forme el periodismo amarillo, que empiecen los fraudes, etcétera. Pero y nacen estos personajes, ¿no? Exacto, la década del 60. Contactados, que ponete la mano en el corazón, Luis, decime, ¿conocés un solo contacto programado? Yo no digo contactado, porque la palabra contactado podemos definirla o estudiarla desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, sin ir más lejos, contactado fue Julio Planda. Y fue un caso real. Claro. Uno de los pocos casos reales de la Argentina. Sí.
pasamos a la década del 60, como te dije anteriormente, Nelson, y ya, acordate bien, vos sos más joven que yo, obviamente, pero te vas a acordar de este caso Por de muy Robert pocos Paul Vila. años. Paul Vila, Sí. 1963, Sí. donde saca 16 fotografías que quedamos todos maravillados con ver esa fotografía, el ovni con ventanita que hace el ángulo de 90 grados, que esto y que otro. Después resulta que Paul Vila se cayó estrepitosamente a tierra porque había entrado en contacto con habitantes de Coma Berenice, que esto y que lo otro. Perfecto, pero la década del 60 nos enseñó que fue la máxima en apariciones, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Yo creo, Nelson, que va a ser irrepetible, insuperable. La década del 70, atención con esto, ya empezamos con fraudes a otro tipo de nivel. Aparece Bill Mayer con sus pleyadianos. Qué lindos que eran los ovnis de Billy Mayer. Eran Exacto. hermosos. Y las marcianas, estas venusinas, pleyadianas, no sé dónde eran, Sí. era el grupo ABBA. Claro. Eran muy parecidas a Bueno, ABBA. precisamente ahora que decís el grupo ABBA, una de las fotos que mostraba como ciertas eran de las coristas de Dean Martin. Claro. No, eran ellas que las desfiguraron Por un eso poco y te las quise- pusieron. te quise dar pie a eso. No, terrible. Bueno, ya la década del 70, Nelson, hubo una pequeña merma, no grande, pero hubo una pequeña merma con respecto a la década del 60. En esta década, por ejemplo, aparece Yo visité Ganímedes, de Josie Abraham, y todo el mundo loco con los jovianos que estaban en Júpiter, en seres de Ganímedes, etcétera, etcétera. Ya ahí, no te digo que el fenómeno empezó el retroceso, pero mermó un poco la cantidad de casos en la década del 70 con respecto a la década del 60. Las editoriales en esa época con estos títulos explotaban, muchísimo, corrió muchísimo dinero. Exactamente. Algunos se volvieron hasta millonarios con Sí, totalmente. Yo visité Ganímedes. Totalmente. Bueno, llegamos a la década del 80, Nelson, y acá aparece un personaje que hasta el día de hoy muchos todavía lo tienen en la mesita de luz. Aster Seran, este pseudo extraterrestre. Dedicado ¿no? a mi querido Fernando Mengui. Este pseudo personaje, acá ya empiezan a pulular con este señor los mensajes redentoristas. Porque entre el 50, 60 y 70, por ahí había alguno que sí, que le daba algo, pero ya con Aster Sheran y todo un séquito que vino detrás, empiezan los mensajes redentoristas, los bienhechores que nos van a salvar, que tengan cuidado con las armas atómicas, que la contaminación mundial, que se aproxima el fin del mundo. Todo eso, Creo ese que cúmulo fue la década del 80. Lo que vos decís, Burgos, es que es la primera vez en la era de los ovnis que empezamos a hablar de seres extraterrestres que vienen con un mensaje religioso. Exacto. O sea que ya ahí empiezan a confluir los ovnis con la religión. Sí, totalmente. Esto que vos estás diciendo se reitera en los 90. Ya en los 90, más allá de Aster Sheran, empieza el furor de los maestros ascendidos, los hermanos mayores, que muchos por ahí quisieron ver también un sentido machista y patriarcal, ¿no? En estos pseudo contactados. Aparecen los Bon Giovanni, Siragusa, Sisto Pajuel, el grupo Rama, etcétera, etcétera. Pero con la diferencia que a mayor cantidad de contactados recibiendo mensajes, que ya era inminente el contacto, la casuística respecto a los 80, 70 y 60 demostraba que seguía en declive. En la década del 90, vos fijate el desbalanceo que hay entre lo que muestra el fenómeno ovni, la casuística que viene descendiendo, y estos señores que obviamente tienen un fin comercial diferente, quieren revivir, subirlo exacto, a costa de nada, ¿no? A costa de creo dinero. que allá por la década de los 90 tildaste a toda esta era, a estos personajes que pululaban, que formaban la famosa CGT Galáctica. Exacto, la Confederación Galáctica, sí, totalmente. Bueno, llegamos a la década del 2000. Ya en la década del 2000, Nelson, pululan los grises. Grises por aquí, grises por allá, todo es gris. Por ejemplo, no se habla otra cosa de los contactos que seres grises. Claro. ¿Cuándo estaban los grises? 10 años antes. Vos fíjate, 90, 80, 70, 60. ¿Cuándo hablamos de grises? Jamás. No ya a nivel mundial. En Argentina, ¿cuántos casos de grises tenemos en esas décadas? No existen. O sea, que seguimos con plena caída humanoide, sí, y afloran los grises. Claro,
que viene un poco Los a ser grises, la los parte grises, mala del claro, fenómeno humanoide, pero a contrarrestar el los hermano grises- mayor, ¿no? Los grises nacen en Norteamérica, Luis. Exacto. Los grises nacen en el país del norte, se amplifica estas historias de las abducciones y los visitantes de dormitorio, que ellos le llaman, estas nuevas tipologías, supuestas nuevas tipologías, Sí. porque bueno, como recién estamos hablando, revisando todo el banco de datos humanoide en Argentina de la década del 40 hasta nuestros días, no existe un solo caso de un testigo que me haya hablado sobre No. que se ha encontrado con un ser No, gris. No, ¿Sí? no, el típico ser gris que describen todos, ¿no? Exactamente. Pero vos fijate lo que es. Llegamos con los grises recién en la década del 2000, Nelson. Ni siquiera en los 70, en los 80 había este tipo de tipología que los testigos describían. A alguien se le ocurrió meter un gris y ahí ya quedó el furor de los gris. Pero para contrarrestar un poco el mensaje bienhechor y redentorista de los seres, de las estrellas bienhechores, maestros ascendidos, seres de luz, ¿me explico? Hermanos mayores. Pero ojo, en la década del 2010, hace muy pocos años atrás, ¿quiénes aparecen? Los reptilianos. Aparecen los reptilianos Terrible. a comerse el mundo prácticamente, ¿sí? Porque obviamente están dejando de lado o corriendo a un costado los grises y pateándole el tablero, pateándole el nido a todos estos hermanos mayores, a los casos del 60, del 70, del 80. Hoy O sea es todo que reptiliano. a la mejor estilo invasión extraterrestre. Exactamente, exactamente. La vieja hipótesis, ya que viene de hace 20 años atrás, que se está manejando, es que fue una creación de la CIA. Al nacer la invasión extraterrestre, dio pie a una nueva raza. Y esta nueva raza viene a ¿qué? A conquistar la Tierra, a camuflarse entre los humanos. Tenés que tener cuidado hasta con tu vecino, que no tenga ojos rasgados, que no se le pongan amarillento, nada, porque ya es un reptiliano. Entonces, todo esto que están en la sopa prácticamente, los ves, esto es un poco a contrarrestar entre reptilianos en la década del 2010 y grises en la década del 2000, a contrarrestar un poco toda esa casuística linda, hermosa, de seres rubios, angelicales de los 60 y los 70. Vos fijate cómo se va desbalanceando Exactamente. la casuística humanoide para un lado y para otro, ¿no? Sí, y te vuelvo a repetir lo que dije hace unos minutos atrás. Luis, decime vos, ¿dónde un testigo desde la década del 40 hasta nuestros días nos cuenta un caso sobre que se le apareció bajo de un ovni un reptiliano No hay, no o hay. un ser con estos rasgos? Acá en Argentina no hay. No, no existe. No hay. Que se arreglen los ufólogos extranjeros, pero acá no hay. Para ir cerrando, Nelson, esto nos da la pauta cómo se va manejando a nivel de prensa, a nivel de servicio de inteligencia, todo lo que es el fenómeno ovni. Porque por un lado era todo bondad y ahora te meten miedo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es rescatar lo que es la casuística. Y la casuística, lamentablemente, nos demuestra que prácticamente el fenómeno ovni en Argentina está retirada. Exactamente. Yo no sé si en Europa pululan los humanoides todos los días, en Estados Unidos, pero en Argentina, que nosotros somos ufólogos de este país, está en retirada. Nos cuesta muchísimo encontrar un caso Valvidares, Yanca, Rito Melgarejo, Planner, Flores. ¿Me explico? Entonces, hay que tener mucho cuidado entre lo que se lee, lo que se consume por las redes sociales, sobre todo en internet, y lo que es realmente el fenómeno ovni. Exacto. La realidad trasciende a la ficción. Exactamente. Bueno, ¿Te gustó? queridos amigos, entonces, el ocaso de los humanoides traído de la mano del señor Luis Burgos. Muchísimas gracias. Nos vemos Y la próxima. en la próxima emisión de Los Invasores.